Estos actores lo tenían todo, hasta que lo perdieron todo de la noche a la mañana. Adicción, bancarrota, prisión, crisis nerviosas, nombres que creciste viendo destruidos de maneras que te atormentarán. Hoy, repasamos a 20 actores cuyas trayectorias demuestran lo rápido que puede derrumbarse el éxito. El primero perdió $150 millones y falleció solo. No los olvidarás. 20. Brett Butler. En los años 90, Brett Butler era la reina de las comedias de situación. Ingenioso, divertido y ganaba un sueldo enorme por ello. Gracia bajo fuego, pero tras bambalinas, la adicción tomó el control. El alcohol y los analgésicos comenzaron a afectar su actuación. La producción se detuvo repetidamente y finalmente el programa se canceló por completo. Su carrera se desmoronó. Su dinero se evaporó y desapareció de Hollywood. Se mudó a una pequeña granja en Georgia. Pero incluso esa estabilidad se derrumbó cuando sus finanzas se agotaron. Butler terminó sin hogar en un albergue, lejos de la fama que una vez tuvo. Ha vuelto a trabajar de forma constante desde 2012, recuperando poco a poco su confianza y estabilidad. Su caída fue severa. Pero el colapso del siguiente actor no solo fue caótico, fue casi increíble. 19. Randy Quaid. Randy Quaid no era la estrella más grande de Hollywood, pero estaba en todas partes. Día de la Independencia, Piedra Angular, vacaciones de Navidad de National Lampoon. Entonces, su vida se desmoronó a un ritmo vertiginoso. Problemas legales, extrañas denuncias públicas y una disputa que, según él, existía entre él y productores de Hollywood, lo sumieron en la paranoia. Huyó a Canadá con su esposa, rebotando entre fronteras mientras insistía en que enemigos anónimos lo perseguían. Su carrera se desvaneció, sus finanzas se evaporaron y se quedó prácticamente sin dinero. Hollywood le dio la espalda, los papeles desaparecieron y el otrora confiable actor de personajes cayó en el olvido. Hoy vive una vida tranquila y aislada en Vermont, nada que ver con su antigua fama. Pero la siguiente caída vino de un mundo completamente diferente, el deporte profesional. 18. Thomas Ray Williams. El jugador de la NBA Thomas Ray Williams vivió su sueño a finales de los 70 y 80, una larga carrera, fama y riqueza. Pero al jubilarse, todo se derrumbó. Estafas financieras acabaron con su pensión. Negocios fallidos agotaron sus ahorros. Su matrimonio terminó, le confiscaron la casa y se declaró en bancarrota. Para 2010, Williams vivía en su coche, realizando trabajos esporádicos para poder comer. Encontró una breve estabilidad hacia el final de su vida, pero su salud se deterioró y falleció en 2013. Su historia sigue siendo uno de los ejemplos más trágicos de lo rápido que puede desaparecer la riqueza. Williams tocó fondo, pero ni siquiera eso puede compararse con la brutalidad de lo que le ocurrió al siguiente boxeador. 17. Irán La Hoja. Barkley, Irán. Barkley fue campeón de boxeo en 3 o 5 divisiones, ganando millones y gozando de un enorme respeto. Pero su retiro expuso grietas de las que no pudo escapar. Gastos desmedidos, mala orientación financiera y costos crecientes agotaron su fortuna. En poco tiempo, Barkley se quedó sin hogar. Dormía en el metro de Nueva York, vagaba por las calles y luchaba por sobrevivir. El hambre, las lesiones sin tratar y las largas noches en el frío se convirtieron en parte de su vida diaria. Un intento de regreso a principios de la década de 2000 fracasó. Y los periodistas finalmente lo encontraron viviendo en un motel barato en el Bronx. Solo más tarde, el apoyo familiar lo ayudó a recuperar cierta estabilidad. Ya no está sin hogar, pero la caída de campeón a la calle sigue siendo uno de los colapsos más duros del boxeo. La caída del siguiente actor muestra lo rápido que la industria puede abandonarte. 16. Willie Ames. Willie Ames era un rostro conocido en la televisión. 8 es suficiente. Charles a cargo y una racha constante de éxitos en los años 70 y 80. Pero cuando los papeles dejaron de llegar, sobrevino un desastre financiero. Su esposa enfermó gravemente, las facturas médicas se dispararon y Ames gastó todos sus ahorros intentando mantenerse a flote. Vendió propiedades, redujo su tamaño repetidamente y aún así no pudo mantener el ritmo. Finalmente, el banco se lo llevó todo. Su matrimonio terminó. Y Willie Ames se encontró sin hogar, durmiendo bajo arbustos, en estacionamientos o donde pudiera esconderse por la noche. En los últimos años rehizo su vida, encontró un nuevo trabajo y logró una sobriedad duradera. Su colapso fue devastador, pero la historia del siguiente actor se vuelve aún más oscura. 15. Rocky Lockridge. Rocky Lockridge fue una estrella del boxeo de la década de 1980.
conocido por su explosivo knockout a Roger Mayweather, pero tras sus victorias luchó contra la adicción mucho antes de retirarse. Tras dejar el ring, su vida se desplomó rápidamente. Consumo de drogas, arrestos y el colapso total de sus finanzas. Finalmente vivió en las calles de Camden, Nueva Jersey, sin hogar durante años. Un video viral de él noqueando a un acosador atrajo una atención inesperada, pero fue la intervención de su familia la que finalmente lo ayudó a recuperarse. Lockridge encontró la sobriedad y la estabilidad antes de su muerte, demostrando que incluso los caídos pueden levantarse de nuevo. Pero la siguiente caída afectó a una de las estrellas más brillantes de la televisión. 14 años Pamela Anderson. Pamela Anderson fue el rostro de Vigilantes de la Playa, uno de los íconos televisivos más reconocibles de los 90. Pero tras el traje de baño rojo y la fama mundial, crecieron los problemas financieros. Tras comprar una casa de $1,1 millones en Malibú, los costos de construcción se dispararon. Los impuestos atrasados aumentaron y los honorarios impagos de los contratistas se acumularon. Las deudas se tragaron sus ganancias hasta Tincho Sintercialov, que se vio obligada a vender la propiedad por $7,75 millones solo para mantenerse a flote. Fue una dura lección de realidad para una mujer que una vez dominó la cultura pop. Anderson se reconstruyó con el tiempo, adoptando una vida más tranquila y sobria, lejos de la extravagancia de sus primeros años en Hollywood. Sin embargo, la caída del siguiente actor se produjo a raíz de una brutal guerra personal. 13. Lena Headey. Lena Headey alcanzó fama mundial como Cersei Lannister en Game of Thrones, un papel que parecía lo suficientemente lucrativo como para garantizarle seguridad financiera de por vida. Sin embargo, tras bastidores, un amargo divorcio y una batalla por la custodia vaciaron sus cuentas. Las costas judiciales, los trámites legales y años de agitación emocional la dejaron prácticamente sin nada. En un momento dado, Headey admitió públicamente que solo le quedaban $5,000. Se vio obligada a vender su lujosa casa en Hollywood Hills y mudarse a una propiedad más pequeña y modesta. A pesar de su enorme éxito en la pantalla, sus dificultades en la vida real contrastaban marcadamente con sus poderosos personajes. Incluso hoy, sigue lidiando con las responsabilidades financieras que le quedan de ese caótico periodo. Su sufrimiento fue doloroso, pero el colapso del siguiente actor fue aún más impactante. 12. Gary Busey. La carrera de Gary Busey abarcó más de 100 películas y su carisma salvaje lo hizo inolvidable, pero la tragedia lo cambió todo. Tras un accidente de motocicleta casi fatal en 1988 y posteriores tratamientos de quimioterapia para un tumor, su salud y sus finanzas se deterioraron drásticamente. Las facturas médicas aumentaron, los papeles disminuyeron y sus excéntricas apariciones públicas hicieron que Hollywood dudara en contratarlo. Finalmente, Busey se declaró en bancarrota. Sus $50,000 en activos no eran suficientes ni de lejos para cubrir más de $1 millón en deudas. A pesar de todo, siguió trabajando, decidido a sobrevivir y mantener cierta dignidad. Su trayectoria demuestra lo brutalmente impredecible que puede ser la fama, incluso para actores veteranos, pero la siguiente caída afectó a una estrella que una vez ganó cientos de millones. 11. Mike Tyson. Mike Tyson no era solo un boxeador, era una potencia mundial. Ganó más de $400 millones durante su carrera, viviendo una vida de excesos extremos, mansiones, animales exóticos, coches de lujo y un enorme séquito. Pero el gasto nunca cesó, y cuando su matrimonio terminó sin un acuerdo prenupcial, su riqueza se desvaneció aún más rápido. Demandas, impuestos impagos y mala administración se acumularon hasta que sus finanzas se descontrolaron. Para 2003, Tyson estaba ahogado en una deuda de $27 millones y se vio obligado a declararse en bancarrota. El hombre que una vez dominó el mundo financiero y físicamente se encontró repentinamente arruinado, confundido y luchando por reconstruir. El colapso de Tyson fue masivo, pero la siguiente entrada muestra cómo la fama infantil puede destruir aún más rápido. 10. Gary Coleman. Gary Coleman fue una de las mayores estrellas infantiles de los años 80. Amado por su papel en diferentes trazos, su fama era enorme, pero sus finanzas eran un desastre. Los padres y representantes de Coleman administraron mal y agotaron su fondo fiduciario de $8 millones, dejándolo prácticamente sin un céntimo de adulto. Surgieron batallas legales, los problemas médicos se acumularon y su capacidad laboral se vio gravemente limitada. Para cuando falleció en 2010, Coleman aún tenía dificultades económicas, viviendo una vida muy alejada de la riqueza y el éxito que una vez conoció.
Su historia sigue siendo una de las advertencias más tristes de Hollywood sobre infancias robadas. Su caída fue desgarradora, pero la siguiente historia revela un colapso mucho más peligroso. 9. Natasha Lyonne. Natasha Lyonne parecía imparable a finales de los 90 y principios de los 2000, apareciendo en Pastel Americano y construyendo una carrera prometedora. Pero la adicción destrozó su vida. Fue arrestada varias veces, desahuciada de su apartamento y terminó en un hospital de Nueva York en estado crítico, con hepatitis C, un pulmón colapsado y una infección cardíaca. En un momento dado estuvo sin hogar y se escondió bajo un nombre falso. Sus amigos la describieron como inalcanzable, vagando entre el diván y el caos. Parecía que su carrera estaba acabada, pero Lyonne luchó para recuperarse, rehizo su vida y finalmente protagonizó El naranja es el nuevo negro y Muñeca rusa. Su regreso fue inspirador, pero la siguiente caída fue aún más trágica. 8. Margot Kidder. Margot Kidder dio vida a Lois Lane con ingenio y calidez, pero entre bastidores luchaba contra el trastorno bipolar. En 1996 sufrió una grave crisis mental y desapareció durante días. Cuando la encontraron, vivía en la calle, sucia, desorientada y usando cajas de cartón como refugio. Las imágenes conmocionaron al mundo. Esta era la Lois Lane de Superman, irreconocible y luchando por sobrevivir. Kidder recibió tratamiento y finalmente regresó al trabajo, pero las cicatrices de ese episodio persistieron. Dedicó el resto de su vida a defender con fervor la salud mental, decidida a ayudar a otros a evitar un sufrimiento similar. Su caída fue devastadora, pero el siguiente colapso llegó tras perder a una leyenda. 7. Courtney Love. Tras la muerte de Kurt Cobain, Courtney Love se vio obligada a luchar por proteger su música mientras lidiaba con sus propias adicciones. Las drogas, los problemas legales y la inestabilidad financiera se agudizaron hasta que finalmente perdió su hogar. Para mantenerse a flote, tomó la dolorosa decisión de vender el 25% del catálogo musical de Cobain, su último gran sustento financiero. Los colapsos públicos y el comportamiento errático de Love fueron noticia durante años, contrastando marcadamente con su imagen de estrella de rock. Aunque posteriormente recuperó cierta estabilidad, su caída sigue siendo una de las más dramáticas de la historia de la música. El colapso del siguiente actor comenzó mucho antes de que llegara a la edad adulta. 6. Danny Bonaduce. Danny Bonaduce robó corazones como el niño pelirrojo de la familia Partridge. Pero cuando el programa terminó, su vida se desmoronó. La adicción, el desempleo y los problemas legales lo consumieron hasta que terminó viviendo en su coche detrás del teatro chino de Grauman. Los fans se tomaban fotos con él durante el día, sin saber que dormía en estacionamientos por la noche. Bonaduce finalmente logró salir adelante, reconstruyendo una carrera en radio y televisión. Su viaje del estrellato a la casi destrucción y viceversa demuestra lo inestable que puede ser la fama temprana. Su recuperación fue impresionante, pero la siguiente historia es una de las más impactantes desde el punto de vista financiero del Hollywood moderno. 5. Brendan Fraser. Brendan Fraser fue una estrella de taquilla muy querida, con ingresos de casi $200,000 al mes. Pero el divorcio, la pensión alimenticia y la manutención infantil, los problemas de salud y el estancamiento de su carrera lo destrozaron económicamente. La lesión de espalda que sufrió durante el huracán Sandy le impidió asumir muchos papeles, mientras que sus gastos mensuales seguían aumentando. A pesar de poseer millones de dólares en activos, declaró públicamente que tenía dificultades para mantenerse al día con los pagos y que podría verse obligado a liquidarlo todo. Su recuperación emocional le valió el reconocimiento mundial, pero su historia financiera demuestra cómo incluso las grandes estrellas pueden perder el control. Su lucha fue dolorosa, pero la caída de la siguiente estrella fue aún más severa. 4. Stephen Baldwin. Stephen Baldwin disfrutó de la fama en los 90, pero para 2009 sus finanzas estaban en ruinas. Años de impuestos impagos, hipotecas cuantiosas y una deuda abrumadora de tarjetas de crédito lo obligaron a declararse en bancarrota. Su casa fue embargada, sus cuentas bancarias vaciadas y su carrera ensombrecida por el caos financiero. Mientras sus hermanos prosperaban, Stephen luchó contra cobradores de deudas, trámites legales y la vergüenza pública. Siguió trabajando, pero el dinero nunca igualó su fama anterior. Su caída puso de manifiesto lo rápido que puede desvanecerse la fama cuando se pierde la disciplina financiera, incluso para alguien de una familia reconocida de Hollywood. Lo que empeoró aún más su caída fue la publicidad que adquirió. Cada impago, cada aviso de ejecución hipotecaria, cada demanda, fue documentado por la prensa.
Baldwin intentó reinventarse a través de la telerrealidad, el activismo y pequeños papeles en el cine, pero ninguno le trajo la estabilidad financiera que tanto necesitaba. Su historia se convirtió en una advertencia sobre la mala gestión, el orgullo y la fragilidad de la fama. Su colapso fue público, pero la caída de la siguiente estrella ocurrió a una velocidad sorprendente. 3. M.C. Hammer. M.C. Hammer no era actor, pero fue uno de los nombres más importantes de los 90, con ganancias de más de $30 millones. Su caída sigue siendo una de las más notorias de la cultura pop. Una mansión de $12 millones, un séquito de 40 personas, caballos de carreras, autos de lujo, demandas y gastos interminables agotaron su fortuna casi al instante. También invirtió cuantiosamente en negocios que fracasaron, quemando efectivo a un ritmo vertiginoso. Para 1996, Hammer tenía una deuda de $13 millones y se vio obligado a declararse en bancarrota. Sus gastos se convirtieron en una advertencia para toda una generación de celebridades, demostrando que incluso el éxito masivo puede evaporarse de la noche a la mañana. Además de sus gastos extravagantes, Hammer también sentía la presión de apoyar a su comunidad, regalando empleos y dinero a amigos que dependían de él. Su rápido éxito lo convirtió en blanco de oportunistas, y su generosidad, aunque admirable, resultó devastadora financieramente. Incluso después de la bancarrota, Hammer trabajó sin descanso para reconstruir su vida, actuando, predicando y emprendiendo nuevos proyectos. Su historia nos recuerda que la fama sin estructura puede desvanecerse más rápido de lo que llega, pero incluso la desaparición de $30 millones no puede compararse con la próxima pérdida. 2. Toni Braxton. Toni Braxton vendió millones de álbumes, pero sorprendentemente se declaró en bancarrota 2 veces. Sus deudas alcanzaron los $50 millones, adeudadas a hoteles de lujo, joyerías y al IRS. Luego le diagnosticaron lupus, lo que limitó su capacidad para realizar giras y presentaciones. Las facturas médicas aumentaron aún más la presión. Costosas batallas legales con su discográfica empeoraron todo, atrapándola en contratos que pagaban mucho menos de lo que sus fans creían. A pesar de haber ganado millones al principio de su carrera, Braxton vio como casi todo se desvanecía. Su resiliencia la mantuvo en pie. Pero el impacto emocional fue enorme y duradero. Su historia es devastadora. Pero nuestra última entrada es quizás el colapso más oscuro de todos. 1. Bobby Driscoll. Bobby Driscoll fue el chico dorado de Disney, ganador del premio de la Academia, la voz y el rostro de Peter Pan, una de las estrellas infantiles más preciadas de Hollywood. Pero al crecer, Disney cortó lazos. El trabajo se agotó. La adicción se apoderó de él. Terminó sin hogar en Nueva York, viviendo en edificios abandonados. En 1968, unos niños encontraron su cuerpo en un edificio de apartamentos en ruinas. Fue enterrado en una tumba sin nombre porque nadie sabía quién era. Su identidad no se descubrió hasta años después mediante huellas dactilares. Su caída expuso la brutal realidad tras la temprana fama de Hollywood. Los ejecutivos de los estudios le dieron la espalda. Sus amigos desaparecieron. Y la industria que una vez lo celebró no le ofreció ningún apoyo mientras luchaba por sobrevivir. Driscoll pasó sus últimos años vagando entre las comunidades artísticas y las calles, intentando desesperadamente reconstruir una vida que le habían arrebatado demasiado pronto. Su trágico final sigue siendo una de las pérdidas más dolorosas de Hollywood.